Revisemos el primer capítulo de la guía de técnicas culinarias. Tiene que ver con inocuidad alimentaria, con cómo hacer que los alimentos que preparamos y servimos no le causen daño a nuestros comensales. Los temas del primer capítulo son los riesgos biológicos, los riesgos químicos, los riesgos físicos asociados a los alimentos y todo lo que tiene que ver con higiene y sanidad. Comencemos entonces con los riesgos biológicos, que son las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Las bacterias son organismos vivos de una sola célula que pueden ir en la comida, el agua, los humanos y los insectos. No todas las bacterias son malas. Existen bacterias benéficas, como por ejemplo las del yogurt, algunos quesos, el pan de masa madre, la kombucha. Y últimamente hemos descubierto que hay bacterias que nos hacen bien, los llamados probióticos. No sé si los han escuchado mencionar. Los probióticos son bacterias beneficiosas que colonizan nuestro intestino grueso y nos ayudan en una serie de temas, desde la digestión adecuada de los alimentos, ayudan a nuestro sistema inmunitario e incluso controlan nuestro estado de ánimo. Eso sí, en esta revisión nos estamos centrando en cómo evitar que las bacterias nocivas lleguen a nuestros comensales. Entonces, sabiendo que hay bacterias buenas y muy buenas, sigamos pensando en cómo evitar que las bacterias malas enfermen o intoxiquen a nuestros comensales. Las bacterias pueden reproducirse rápidamente si tienen las condiciones correctas. Pueden sobrevivir la congelación, lo que quiere decir que el hielo hecho con agua insalubre no remedia nada, sigue siendo contaminado. Algunas bacterias forman esporas que les permite sobrevivir condiciones adversas y cuando las condiciones mejoran vuelven a multiplicarse. Algunas bacterias descomponen la comida, otras bacterias causan enfermedades y algunas nos enferman, o mejor dicho, nos intoxican a través de venenos que producen, que son las toxinas. Quizá la más típica es la toxina botulínica, que causa daños, es mortal, y es producida por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta es una bacteria, una sola célula, en este caso tiene cilios o flagelos que le permiten desplazarse. Pueden tener muchas formas las bacterias, solo las podemos ver con el auxilio de un microscopio, no las podemos ver a simple vista. Así es que esta representación de una bacteria es a partir de lo visto en un microscopio. Los virus son menos que una bacteria. Técnicamente un virus no está vivo. Necesita para poder reproducirse la maquinaria celular de una célula, bacteria, célula, etc., a la que invade. Usualmente contamina el alimento por medio de los empleados. El típico caso es el resfrío o la gripe, que son virales. Que si yo estornudo, por ejemplo, sobre un alimento, ese alimento va a estar contaminado y puede pasarle el resfrío o la gripe a un comensal. Pueden sobrevivir la congelación y la cocción y pueden contaminar tanto la comida como el agua. Aquí hay una imagen de un virus. Son muy simples y sí necesitan tener un sustrato para reproducirse. Los hongos directamente no enferman a las personas. Hace que los alimentos se pudran y una vez más también hay hongos benéficos. Por ejemplo, algunos antibióticos como la penicilina y otros se extraen de hongos
La levadura, la que usamos para leudar el pan y para hacer cerveza, es un hongo, y los champiñones que degustamos también son hongos. Entonces, no todos los hongos son malos, pero algunos hongos producen toxinas. El típico caso es el cornezuelo del centeno, que puede contaminar el grano y causar problemas de salud. Y dicho eso, también, como comentábamos, hay hongos beneficiosos como la ya mencionada levadura y también los hongos que hacen que los quesos maduros alcancen su estado, su madurez. Pero, nuevamente, en lo que nos ocupa, deberíamos considerar los hongos como algo indeseable y deberíamos evitar que lleguen y que se desarrollen y se propaguen. Típico ejemplo de un trozo de pan con hongos. Ese hongo no es tóxico, pero ¿quién se va a comer un pan con hongos, no? Los parásitos son animales microscópicos o macroscópicos visibles que necesitan para vivir un organismo huésped. No sé si han visto parásitos, sobre todo en el pescado uno ve parásitos. Hay parásitos en el chancho, hay parásitos en todos lados y no todos los parásitos son visibles. Para poder destruir un parásito yo necesito una buena cocción o congelación a muy baja temperatura tan baja que probablemente nuestro congelador no la tiene. O sea, hay, por ejemplo, algunos parásitos de los pescados necesitan una congelación prolongada a 60 grados bajo cero para ser destruido. Entonces nuestra mejor apuesta es, para evitar el parásito, una cocción adecuada. Ahí hay una representación de un parásito que parece ser una tenia o algo así. Esos entonces son los peligros biológicos. Todo lo que está vivo yo lo puedo destruir con calor. Los riesgos químicos son un poco distintos. Son sustancias que pueden contaminar mis alimentos. En algunos casos yo los puedo detectar, como por ejemplo cuando compro un chocolate en el supermercado y lo echo en la misma funda de supermercado que el detergente, que el Deja, digamos, y cuando llego a la casa mi chocolate tiene gusto a Deja. Eso sería un caso de contaminación química. El problema son las que no sentimos, como los metales pesados, sobre todo el mercurio, acá en un país tan amante del atún, que puede estar contaminado con mercurio, o peor aún en un país tan amante del arroz, y el arroz está contaminado con frecuencia con arsénico. Entonces básicamente en lo que a nosotros nos compete, tenemos que saber mantener siempre separados nuestros productos de limpieza, detergentes, cloros, etc. Y también insecticidas, que en el fondo son venenos, y otros pesticidas de los alimentos. Todo muy claramente separado. Los metales que utilizamos para cocinar tienen que ser grado alimentario, tanto en los utensilios como en el equipo, idealmente acero inoxidable. El aluminio no es tóxico, pero siempre es preferible el acero. Un ejemplo de un buen equipo de cocina de acero. Los pesticidas, si estoy fumigando mi instalación, mi bar escolar, que lo haga un operador de control entrenado, ya que puedo contaminar mis alimentos e intoxicar a mis comensales, y por supuesto no queremos eso. Los productos de limpieza, como en el ejemplo del chocolate y el Deja, lejos de los alimentos, por favor. Los riesgos físicos son todos aquellos riesgos que vienen de un objeto extraño en mi alimento. Uñas, cabellos, anillos, virutas de lata, vidrios, etc. Imagínense, un niño se come un trozo de vidrio, graves problemas. Entonces los riesgos físicos tienen que ver con el cuidado que tengamos nosotros como operarios
para evitarlos. Por eso se prohíben, por ejemplo, las pestañas postizas. Por eso yo no puedo usar ni aretes ni anillos al entrar a la cocina. Todo eso es para evitar que una uña postiza, un arete, etcétera, caigan en la comida y puedan desde romperle un diente a alguien hasta causarle un problema más serio. Típico caso, el cabello en la sopa. Esos fueron los riesgos alimentarios. Y ahora hablaremos de la higiene y la sanidad. Tren de lavado, el cómo lavar nuestros utensilios de la mejor forma, sobre todo en un restaurante. Muchas veces no vamos a tener el espacio para un tren de lavado. Cómo limpiar y sanitizar superficie. Cómo mantener nuestra higiene personal. Cómo cuidar nuestras manos. El tema de los alérgenos, porque una alergia no es chiste, puede ser mortal. Y finalmente, el uniforme de cocina y sus razones de uso. El tren de lavado comienza raspando y enjuagando los utensilios para que el agua dure limpia más tiempo y el residuo se va directamente a la basura como residuo orgánico, posiblemente compostable. Lo ideal para lavar es lavar con agua tibia, entre 40 y 50 grados, detergente, cepillo, y la idea del agua tibia es que ayuda a remover la grasa. El enjuague con agua tibia y luego la sanitización es en agua caliente a 77 grados por 30 segundos. Con esa sanitización yo elimino cualquier riesgo biológico que tenga lo que estoy lavando. Y finalmente yo debo secar al aire. Si yo seco con toallas, puedo volver a contaminar los utensilios. Las toallas, trapos, etc. juntan bacterias y otros riesgos muy rápidamente. Entonces, comienzo eliminando residuos, lavo, enjuago, sanitizo y seco. Ese es el procedimiento. Si es que no tengo agua caliente para sanitizar, voy a tener que utilizar cloro, que es una buena idea. También es una sanitización química y no térmica, pero sí elimino los riesgos. ¿Cómo limpiar y sanitizar una superficie? Primero elimino los residuos de la superficie, luego la lavo, luego la enjuago, luego sanitizo y la dejo secar al aire. Me voy a devolver para que veamos los colores. El lavado es con un recipiente y paño verde, idealmente. El lavado es con agua tibia y detergente. El enjuagado es con agua limpia para retirar el detergente y se utiliza balde y trapo blanco. Para la sanitización trabajamos con solución de hipoclorito de sodio según las concentraciones indicadas y utilizamos recipiente y utilizamos un paño de color rojo. Y finalmente dejamos secar al aire. Para la higiene personal, el lavado de manos debería tomar 20 segundos. Idealmente con agua tibia. Nos mojamos las manos, aplicamos un jabón, hacemos espuma, nos frotamos las manos y los antebrazos entre los dedos sin dejar ninguna parte sin lavar. Entre los dedos y bajo las uñas son lugares peligrosos que usualmente no lavamos bien. Luego nos enjuagamos bien y utilizamos una toalla de papel desechable, porque si usamos una toalla de tela vamos a ir juntando residuos y riesgos biológicos. Las manos con uñas cortas, las manos sin uñas postizas. Si tengo heridas
o cortadas, debo utilizar guantes y no debo utilizar esmalte de uñas. Hablemos ahora de los alérgenos, que pueden causar serios problemas de salud. Hay alimentos que no creemos que pueden generar alergias, pero sí lo hacen, por lo cual debemos estar atentos. Los crustáceos, como los camarones y los cangrejos, el gluten, que está en el trigo, la avena y otros cereales, los chochos, los moluscos, como las conchas, las ostras, etc., en general mariscos, el dióxido de azufre y los sulfitos que se usan como preservantes, sobre todo en el vino, así que aquí no deberíamos preocuparnos porque no le vamos a dar vino a nuestros comensales de un bar escolar. Las semillas de ajonjolí y la mostaza, todos estos son alérgenos que tenemos que tomar en cuenta. Pero eso no es todo. Los huevos, hay gente con alergias a los huevos muy serias, el pescado, el maní, la soya, los lácteos, los frutos secos e incluso el apio pueden ser alérgenos. Entonces yo debería, como administrador de un bar escolar, saber cuáles de mis alumnos, cuáles de los niños de la escuela tienen alergias alimentarias y planificar de acuerdo con ello. Es parte del trabajo, ¿verdad? Conocer las necesidades de cada uno y cuidarlos en forma individual. Para terminar este primer capítulo, hablaremos del uniforme de cocina, que es una forma de cuidar la higiene y debería ser exigible a todos quienes trabajan en la cocina e incluso a los visitantes. Si llega alguien de la escuela, un profesor por ejemplo, a revisar el bar, yo debería pasarle una cofia y también debería pasarle un delantal, al menos. Modelos con uniformes de cocina, los estampados no son la mejor idea. Mientras más blanco sea el uniforme, mejor puedo detectar la suciedad y más me esmero en mantenerlo limpio. Así entonces termina el capítulo 1 de esta guía de técnicas culinarias. Todo lo que vimos lo vamos a reforzar cuando veamos manipulación de alimentos e inocuidad alimentaria.